¡Epa, negrito, levántate que son las 6! Ese grito se convirtió prácticamente en un refrán y en una consigna en los círculos universitarios caraqueños por los años de 1900 y pico. Y ustedes dirán, ¿qué tenía que ver eso de ¡epa, negrito, levántate que son las 6! ¿Qué tenía que ver con la universidad? Muy sencillo. Aquello reflejaba una situación muy triste y a la vez muy positiva. Triste porque se trataba de un estudiante muy pobre que tenía que dormir en la universidad, debajo de una escalera en la Universidad Central, la que está allí, en donde está el Palacio de las Academias, la que está frente al Congreso. Bueno, dormía debajo de una escalera sobre una puerta que se apoyaba en 2 barriles de cemento. Esa era la parte triste de la historia. Pero la parte positiva de la historia es que ese negrito era un genio. Había nacido en Betijoqui y fue el fundador de la parasitología en Venezuela. Él fue el que descubrió el agente de la anemia que le había robado millones y millones de vidas al país. Era un verdadero sabio y sin embargo no se graduó de médico. Estudió hasta 6º año de medicina y entonces vino una tragedia que yo a ustedes les voy a contar. Se llamaba, como les dije antes, Rafael Rangel. Rafael Rangel era un muchacho muy pobre que nació en Betijoque. Para pagar sus estudios de primaria allá en Betijoque, en una escuelita de un señor Enrique Flores, tenía que empaquetar tabacos. Él agarraba su papelito, hacía su cigarrillito y entonces después lo cortaba. Y entonces iba a las pulperías y vendía paquetes de 20 cigarrillos. Con eso costeó la primaria. Él le decía a sus amigos cuando vino a Caracas a estudiar medicina que nunca había podido jugar metra y que nunca había podido comprar un trompo. Bueno, a los 14 años se fue a Mérida y lo metieron en el seminario. Lo metieron en el seminario porque la familia era tan pobre que no tenía cómo pagarle los estudios de lo que llamaban secundaria. Y decían que en el seminario se aprendía muy bien. Estuvo 3 años en el seminario. A los 3 años se acercó al director del seminario y le dijo, mire, yo no tengo vocación para sacerdote. Yo lo que quiero es ser cura. Yo no quiero ser cura. Lo que yo quiero es ser médico, investigar. Entonces todos los padres comprendieron eso, los sacerdotes, y lo mandaron a Maracaibo. En Maracaibo siguió trabajando, completó sus estudios universitarios, sus estudios de secundaria y se graduó de bachiller. Se vino a Caracas. Lo único que le podían mandar a aquel hombre, lo único que le podían mandar cada 15 o 30 días eran 40 o 50 dólares. Cuando los estudiantes le decían, Rafael, vamos a almorzar, al tipo le daba pena decir que estaba limpio. Y se metía en un botiquín que estaba en la esquina de San Francisco y se compraba un gofio, un tequiche o un majarete, o manjarete, como dicen también los afrijos. Lo cierto es que esa era la vida de Rangel. Rangel llegó a desarrollar una gran amistad con 2 hombres, con 2 sabios venezolanos, con Santos Dominici y con el doctor José Gregorio Hernández. Hernández es el primero que descubre a Rangel. Y delante de todos sus alumnos le dice en una clase, usted es el mejor alumno que yo he conocido. Y lo nombra su asistente. Y entonces Rangel, el negrito aquel de epa, levántate que son las 6, pasa a ser el brazo derecho de Hernández en las investigaciones sobre microbios. E incluso trabaja con el propio microscopio del doctor José Gregorio Hernández. Otro sabio venezolano, Santos Dominici, el que identificó, ¿verdad?, el germen, el agente del paludismo en Venezuela, un tronco de sabio, de la misma categoría de Hernández. También se admira por la capacidad de Rangel. Y una vez dice, mire, este tipo en el laboratorio hace unos preparados de cerebros y médulas que son superiores a los que me mostró a mí en París Rabón y Cajal. Por supuesto, aquello era una cosa espectacular. Entonces el negrito comenzó a convertirse en la figura de la universidad. Pero lo que más llamaba la atención era su modestia y su pobreza y su tristeza. En una oportunidad estaba trabajando él con Hernández y Dominici y se le cayó un recipiente. Hernández era implacable con los estudiantes. Era un profesor muy severo, a grado tal, por ejemplo, que en una oportunidad le preguntó a un estudiante, le dijo, ¿cuál es su profesión? El tipo le dijo, bueno, yo soy estudiante, maestro. Ah, usted es estudiante, ¿y por qué no ejerce su profesión? Ese era Hernández. Cuando se cayó el recipiente, le dijo textualmente, bachiller, ¿qué ocurrió? Pero se lo dijo en un tono, pues, de disgusto. Fue entonces cuando Rangel, que era muy humilde, avergonzado, le dijo que me quemé las manos.
Hernández no hizo ningún comentario, pero Rangel se sintió por aquello. Y Dominici, que fue testigo, le dijo a Rangel: no le hagas caso, es que el doctor Hernández es así. Lo cierto es que continuaron siendo amigos hasta que Rangel habló con Dominici para irse a trabajar en el Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur era una casa que quedaba de Santa Rosalía Velázquez, en donde los cuartos debates de la época, Racetti, Pablo Acosta Ortiz, Hernández, Santos Dominici, realizaban grandes investigaciones. Pero Dominici se metió en política. El gobierno de Castro atropelló a unos estudiantes y él salió a protestar públicamente. Por supuesto, lo expulsaron del país, pese a que era un hombre de mucho dinero vinculado a la mejor sociedad de Caracas. Eso significó que Rangel quedó, por culpa de la política, quedó prácticamente huérfano, porque era Dominici, por su posición social, por su posición doctoral, por su influencia en la sociedad caraqueña, quien manejaba a Rangel. Lo manejaba en el sentido de que era una especie de manager, lo alentaba en sus estudios, a grado tal que cuando ocurre la tragedia de Rangel, Dominici grita, estando en Washington, comenzó a llorar al enterarse de la noticia. Y dijo: si yo estoy en Caracas, eso no pasa. Pero lo cierto es lo siguiente: a Rangel lo nombran jefe de laboratorio del Hospital Vargas. Y allí continúa haciendo sus investigaciones. Entre las investigaciones está que identifique los tomos, ¿verdad? Y se convierte en un verdadero sabio. Pero él necesitaba ir al exterior, necesitaba ir a Calcuta, a la India, a estudiar en un instituto especializado, manejado por unos sabios franceses, estudiar los preparativos para elaborar sueros. Ese era su sueño. Y la petición fue al ministro de Instrucción. Y el ministro de Instrucción Pública dijo: pero ¿cómo vamos a mandar a Rangel a la India si ese es un negrito pretencioso? La frase le llegó a Rangel. El Universal, cuando cuenta la tragedia de Rangel en aquellos días, el Universal de 1909, cuando comenta el suicidio, dice que Rangel tenía ya 3 meses sufriendo de los nervios y con neurastenia. La verdad es que en el mes de agosto de 1909 le quitaron un revólver que tenía en el escritorio. Lo cierto es que un día de agosto de 1909, el 20 de agosto, para ser más exacto, día viernes, Rangel se mata en su laboratorio. Toma cianuro de mercurio y un bachiller llamado Salmerón corre al laboratorio y le dice: tomado cianuro de mercurio. Y encuentran una carta. En la carta decía: prefiero matarme porque la política que se ha infiltrado en el laboratorio, la política ha acabado con mis sueños. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es mi delito? Hacer a Venezuela grande, librar a los venezolanos de la muerte. Pero parece que esto nadie lo entiende. Rangel se tomó el veneno a 1/4 para las 4, perdón, a 1/4 para las 5 y murió a las 5 de la tarde. Por eso todas las historias que hablan de diferencias entre Hernández y Rangel no tienen ninguna base histórica. Para Hernández y Dominici, Rangel era un genio. A Rangel lo mató la politiquería y el absurdo de un ministro de Instrucción que no podía creer que un negrito era un sabio. Así son las cosas.